Hola, bienvenidos a otra entrega de nuestro podcast, un podcast realizado por la Secretaría de Asuntos Económicos del Partido Revolucionario Moderno. Hoy tenemos un invitado igual que todos, pero muy especial, que me acompaña junto a nuestro secretario de Asuntos Económicos, Francisco Torres. Saludos. Y hoy nuestro invitado estrella es el señor Andrés Astacio, superintendente de electricidad, con quien vamos a debatir temas importantes. Más que un debate, es un conversatorio, ¿verdad? Y donde esperamos que ustedes se sientan satisfechos con nuestras preguntas, respuestas y poner debajo de nuestras redes, que paso a mencionarles, cualquier inquietud que tengan. Deben seguirnos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube para ver este podcast como Secretaría de Asuntos Económicos. También pueden encontrarla como Economía _rayita debajo, PRM, en cualquiera de estas redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Así que no pierdan esa sintonía, estas entregas que vamos a estar haciendo en lo adelante. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. No, a ti a atender nuestra invitación, porque nosotros lo que estamos tratando de lograr con estas entregas del podcast es principalmente edificar a nuestra militancia del Partido Revolucionario Moderno en temas que son un poco difíciles de entender, llevándolo, como bien decimos en el bien dominicano, aplatanado. O sea, llevándolo a un lenguaje llano y sencillo para que las personas puedan entender un poco sobre cuáles son las implicancias en temas económicos principalmente, y un sector tan complicado como el sector eléctrico. Es bueno que un experto en el área, bien ducho, bien edificado, con las data reales que tenemos a la mano, pueda explicarnos de la mejor manera posible. Yo sé que tú tienes esa vena de profesor, pero trata de mantenerlo hoy a otro nivel. Pero, Mónica, arranquemos. Así es. No, yo creo que ahí ya tú me diste un preámbulo bien importante, y es pedirle a Andrés que lo más llano posible le explique a toda la gente que son de todos los targets en qué ha consistido esta llegada. Cuéntanos con una breve reseña de qué tú encontraste ahí cuando llegó el gobierno del cambio en este sector de la electricidad. Mira, lo que encontramos, lo que vivíamos los dominicanos, era una historia de un servicio eléctrico de a veces. ¿Por qué de a veces? No era un servicio eléctrico continuo. Ok. O sea, nosotros presentamos el otro día por la superintendencia, hicimos un recuento histórico de la industria eléctrica en el país y encontramos una carta muy bonita de doña Salomé Ureña a su hijo Noé, creo que era, en la que le relataba su impresión cuando llegó el primer alumbrado a la ciudad de Santo Domingo. Ella decía, se hizo la luz, llegó la luz. De la noche parece que es de día. Tu hermana Camila dice que parece que las luces parecen la luna que bajó. Punto. Hoy, el segundo día, falló y no hubo luz. O sea, la industria eléctrica, eso estamos hablando de 1896. La industria eléctrica dominicana siempre fue y ha sido una industria con una alta tasa de falla y restricción. No, hasta 2020, hasta principios de 2020, a todos los dominicanos teníamos en la mente de que la luz se iba a ir día por día. Y de hecho, se publicaban los programas de gestión de demanda. Se publicaba... ¿Qué es eso? Gestión de demanda. Sencillamente, ¿cuántas horas se te iba a ir la luz en un día? ¿Cuántas horas te iban a ir? Programada, de forma veces? programada. Ok. Cuando nosotros llegamos, el presidente de la República nos da instrucciones a todo el sector. Señora, esto hay que acabarlo. La República o ningún país se desarrolla si no tiene un servicio de electricidad continuo. Y esa fue la primera acción, hacer el servicio continuo. Para poner un ejemplo, en 2018, 2019, el promedio de horas de electricidad que recibían los dominicanos era de 17, 18 horas por día. Esto significaba que había sectores que podían tener un servicio ininterrumpido
Pero una gran mayoría de ciudadanos recibía entonces entre 8 y 12 horas de interrupción. Eso quiere decir que habían circuitos 24 horas. Y había circuitos que eran 8 y 10. 8 y 10. Y en esas 8 y 10, ¿corridas o con interrupciones? No sé, a veces eran corridas, a veces eran cortadas, pero la lógica era que un grupo de dominicanos no tenía un acceso constante al servicio eléctrico. Eso lo acabamos. Hoy por hoy, la media de los dominicanos recibe 23.2 horas de electricidad por día. Ahora, ¿por qué ese punto 2? Ya esto es como en un juego de video. Tú desbloqueas un nivel y empiezas otro. La industria eléctrica dominicana en esta administración pasó de ser una industria caracterizada por un servicio no constante a tener un servicio constante, pero ahora con un reto de mejorar sus niveles de calidad, que es el nuevo reto en el que nos enfrentamos. Un ciudadano me dice, pero a mí se me fue la luz hoy 8 horas. Sí, es cierto, puede pasarle a un ciudadano. Ahora, evidentemente, el servicio eléctrico es tan esencial que si te falla 8 horas hoy, se te olvidó que en 29 días no te había fallado. Y es natural y se entiende. Y el compromiso nuestro, como gobierno, como partido, y es el compromiso del presidente, que es el líder de nuestro partido, es que eso deje de ocurrir. Ahora, hemos avanzado de 17 a 23. Ese punto 8 horas nos va a costar, es trabajoso, ya hicimos un plan que está en ejecución, que todo el interesado puede descargarlo, está en la página de la Superintendencia de Electricidad como forma de resoluciones, es decir, que tiene carácter normativo y se impone a todos los agentes del sector de forma tal que en 5 años lleguemos a un punto en que el usuario promedio reciba 5 horas de interrupciones por semestre, lo que nos pondría ya en el tercer quintil de mejor calidad de servicio de la industria. Eso va a representar muchas cosas, grandes inversiones que tenemos que hacer, el presidente se ha referido a ellas, yo mismo me he referido a ellas, y es lo que estamos ahora mismo ejecutando. En ese caso de lo que estamos ejecutando y partiendo del punto de vista de que realmente hemos aumentado de 17 a 23 la cantidad de horas que se recibía en promedio cada dominicano, y que realmente hay unos dominicanos hoy que podrían decir, bueno, pero yo recibía 24, hoy estoy recibiendo 23. O sea, No, ese sigue recibiendo la misma 24. Ese sigue siendo la 24. Bueno, lo que pasa es que hay gente que se queja, ¿no? Entonces, tenemos la queja y la queja es real. Tú mismo nos has explicado en temas privados, tratándonos de explicarnos a nosotros mismos cuál ha sido esa implicancia. Pero volviendo al tema de cuál ha sido el costo para la República Dominicana de poder llevar de 17 a 23, y también añádele ahí entonces en qué ha implicado eso en temas de la organización, de cómo está organizado el sistema energético, principalmente por las comercializadoras, distribuidoras. ¿Qué ha implicado eso, ¿no? O sea, ¿qué ha implicado en costo y en temas de manejo, de eficiencia o de manejo? Porque hemos tenido críticas sobre un sector, era algo, como tú bien dices, que es histórico, pero hay una realidad que no hemos sabido también explicarle a la población y a nuestros propios militantes, no hemos sabido explicar ese trabajo que se ha hecho ahí en ese tamaño. Mira, cuando hablamos del costo, tenemos que tomar en cuenta también que a nosotros nos ha tocado gobernar en una de las etapas más difíciles, probablemente el periodo más difícil de este siglo. Así es. Al menos acotándolo a este siglo. Así es. Todos recordamos, aunque no quisiéramos, que el día de la toma de posesión del presidente teníamos el sistema de salud prácticamente colapsado por la pandemia. Pero no bien salimos de la pandemia, el 24 de febrero de 2022 se inicia la guerra Ucrania-Rusia, la cual a su vez implicó una disrupción en los precios de los combustibles. Para poner un ejemplo, el carbón, que siempre se había transado por debajo de los $100, llegó a costar en los últimos 6 meses del año 2022 hasta $400 la tonelada métrica. O sea, el presupuesto de ese año estimaba el carbón creo que en $69.
Que previo, el año anterior, ¿en cuánto estaba el precio del carbón? No, el año anterior había estado entre 37 y 52. La tonelada. La tonelada, y como ya estábamos hablando de una salida del proceso de pandemia, se estimaba que iba a haber un aumento. Que iba a subir. Y el aumento histórico se tomó, evidentemente, la medida histórica, que eran unos $69. Llegó a $400. Pero el gas natural, que en el año 2021, y que casualmente algunas personas de la oposición nos criticaron, porque nosotros contratamos un hedge, un seguro, para el precio del gas natural de hasta 65 TBtu a $3.25 el millón de BTU. En 2023, en 2022 y hasta principios de 2023 se llegó a transar, señores, a $100 el millón de BTU. Wow. O sea, fue una disrupción como nunca. El petróleo llegó a transarse, se transó, pasó de 50 y tantos en el 21 a más de $100 en el 22. Entonces, ¿qué sucede acá? Y esto ocurrió en todo el mundo. Ya en el 21 nosotros habíamos estabilizado el suministro a la población. Pero también esa población hay que protegerla. Esas disrupciones de precios, tú no puedes transferírselas a la población. A su factura. Y sobre todo en un momento en el que nosotros estábamos lidiando con un problema inflacionario, que también estábamos con una inflación que estaba rondando ya en los 2 dígitos. Entonces, ¿cuál es la decisión que toma el gobierno? Bueno, vamos a frizar la tarifa eléctrica, vamos a proteger a la población en sentido general y vamos a asumir el costo. Eso nos llevó el déficit a unos 1.500, 1.600 millones de dólares. Comparado con años previos con energía de 17 horas, comparado con energía con 17 horas, con precios estables de gas natural, de carbón y de petróleo, comparado con eso, o sea, dando más energía, pero con precios estables, ¿cómo hubiese sido el costo comparado a esos 1.500 millones de dólares? ¿De cuánto le hubiese llegado la factura a nosotros? No, la factura no varió. Lo que varió fue el costo para el Estado. Claro, pero ¿de cuánto hubiese sido ese porcentaje? Bueno, vamos a ponernos en el contexto. Porque el problema es que compararlo con el pasado no es buena unidad de medida. No, por eso. Porque en el 2018 y en el 2019, con precios más bajos, suministrando menos electricidad, el déficit fue más alto. O sea, el déficit fue más alto que en el 2022 y en el 2023. En el 2018 y 2019. Que en el 2022 y en el 2023. Con precios más bajos, por las nubes. Con precios por las nubes. Nosotros lidiando con precios por las nubes, porque hay que tomar en cuenta, los precios en la industria eléctrica, las variaciones, sobre todo a la baja, no se ven de manera inmediata. Y todavía nosotros, porque tenemos una estructura con un rezago de 6 meses, estamos viendo todavía de refilón lo que ocurrió el año pasado, al final del 2023. La mejora la vamos a empezar a ver en el 2024 de manera sustancial. Ahora, para ponerte un ejemplo, en el 2019... ¿Cuánto fue el déficit? El déficit real, lo que salió del Tesoro Nacional para cubrir las cuentas del sector eléctrico, fueron 109.000 millones de pesos. Es decir, a la tasa, unos 2.100 millones de dólares. 109.000 millones de pesos. Lo que pasa es que nuestros predecesores eran muy creativos en la contabilidad, entonces te ponían 30.000 millones en el presupuesto original. Pero entonces, por el otro lado, te abrían una línea de crédito con cargo al mismo presupuesto, en un párrafo al final de la Ley General de Presupuesto, de 30.000 millones más, ya vamos por 60.000. Pero entonces, además, no se pagaba la luz los primeros 6 meses y al corte del semestre se hacía un acuerdo de reconocimiento que después se titularizaba y se metía como deuda administrativa, y eso eran 50.000 millones Ese era más. el desorden presupuestario y administrativo que nos explicó en nuestra primera, Eso iba a mencionar. en nuestra primera entrega con José Rijo, el director de presupuesto. Exacto. Entonces, pero al final, cuando tú consolidabas, se iban 109.000 millones. El año anterior fueron 90.000 millones cuando se consolidó. Y volvamos a decir, en condiciones normales, con precios históricamente estables. Para que tengamos un punto de referencia claro. En condiciones normales, es decir, en el año 2021,
el déficit del sector eléctrico fueron 52.000 millones de pesos. La mitad de lo que había sido menos de la mitad de lo que había sido en 2019. Y entonces, ¿cómo eso se ha traducido en la eficiencia de las administradoras y de poder entonces generar o tratar de generar un menor déficit en cada una de ellas? Porque entendemos que las administradoras, las comercializadoras, las distribuidoras, dígase Edesur, Edenorte y Edeeste, son deficitarias. Sí. Si tú no puedes hablar un poco cómo eso se ha traducido en eso, obviamente ya nos explicaste que el aumento se debe principalmente a un tema de mayor energía a un costo mayor. Sí. Y que eso no se le tradujo al bolsillo del dominicano a través de un subsidio que lo cubrió el gobierno dominicano. Y lo cubre el gobierno. Y todavía lo cubre así. Entonces, pero quitando eso, vamos a decir de lado, ¿cuáles han sido entonces esos efectos sobre la distribuidora o sobre las comercializadoras? Mira, las distribuidoras tienen un detalle. O sea, las distribuidoras de electricidad, de donde, como es el cierre de la caja y es el que le da la cara al usuario final, en ella no solamente consolidamos la caja, también consolidamos todas las deficiencias que podamos tener. Y eso es histórico. Hay que reconocer algo. No se han podido, por los motivos que hablamos, primero la lucha contra la pandemia. Yo siempre voy a recordar cuando yo fui a discutir el primer presupuesto, me dijeron sí, pero... Primero la salud. Pero primero, yo entiendo que es necesario. Garantiza que haya servicio. Las inversiones las vamos a ver cuando salgamos de la pandemia. Porque en un sistema, en un país con recursos escasos, evidentemente nosotros tenemos que priorizar. Y claro, lo primero siempre va a ser la salud y la vida de las personas. Todo lo otro va a estar supeditado a ese objetivo principal. Exacto. Y eso fue lo que se hizo. Y bueno, que estamos hablando aquí sin mascarilla, tranquilamente, es la mejor prueba de que lo hicimos con éxito. Entonces, ahora lo que estamos viendo, lamentablemente con la disrupción, también tuvimos que priorizar entonces que los dominicanos tuvieran el servicio. Ahora estamos ya preparando el plan de inversión que va a resolver, por ejemplo, los problemas de comercialización que tiene la distribuidora. ¿Qué es eso? Problema de comercialización. Tradúcele a... Las famosas pérdidas son problemas de comercialización. Las famosas pérdidas de las distribuidoras de energía. O sea, ellas tienen un ingreso, pero pagan más caro por esa energía. O no facturan toda la energía. O no facturan toda la ¿Por energía. qué no la facturan? Señores, nada más hay que ver la ciudad de Santo Domingo. Hace 10 años, la ciudad de Santo Domingo, no sé si ustedes se recuerdan, o el Gran Santo Domingo, terminaba formalmente hacia el este en la Charles de Gaulle. A partir de ahí habían 1, 2 o 3 comunidades que eran prácticamente suburbanas. Y volvía y arrancaba en Boca Chica. Ya y volvía en Boca Chica. Ya hoy es ininterrumpido de manera urbana. Exacto. El casco urbano es ininterrumpido hasta Boca Chica. Así es. Pero hacia el norte, la ciudad de Santo Domingo acababa en Villamella. Ya además, La Victoria era un distrito municipal de carácter esencialmente rural. Exacto, así es. Hoy en día es parte integral de la ciudad. Entonces, esos son 2 ejemplos. La ciudad, el consumo de electricidad ha crecido también. Entonces, eso es lo que nos obliga a tener que hacer fuertes inversiones en esa comercialización para reducir esas pérdidas. Las pérdidas de electricidad, con todo y ese crecimiento, se han mantenido más o menos en sus niveles históricos, dándole mucho más electricidad a la población, incluyendo aquellos sectores donde las recaudaciones son bajas. Porque la metodología anterior implicaba que al dominicano de bajos ingresos tú no le das servicio. El pobre no tenía acceso al servicio, se lo dábamos a veces. Y entonces, como tú no le dabas al pobre, tú decías, bueno, esto es menos pérdida. Pero ahora, para tomarlo, y disculpa Mónica, sí, nosotros damos electricidad a todos con los mismos niveles de pérdidas históricos. Es decir, en eficiencia, en términos reales, las distribuidoras han mejorado mucho. No se nota, tal vez en la estadística fría,
¿Por qué? Porque hay un factor de que estamos suministrando más energía en sectores que tradicionalmente se le habíamos negado. Pero eso parte también de una lógica. Y es que este gobierno, el PRM, es un gobierno que le da prioridad a los derechos de las personas. No tanto al factor económico. La economía es una herramienta para garantizar el derecho de las personas, el acceso de las personas a sus derechos. ¿Dónde viven? ¿Dónde viven? Claro, porque habían sectores, como tú bien dijiste al principio, habían sectores de 24 horas, pero eran sectores aislados, o sea, eran ciertos sectores y que tenían ese privilegio porque era donde más fácil se podía cobrar esa energía. Exacto. Okay. Aunque después tú no podrás decir qué ha ocurrido también con la tarifa, porque obviamente los precios de la generación de energía han subido en el tiempo. Pero teníamos una tarifa que estaba fija a un tiempo atrás, pero no te quiero desviar de tu tema. Y yo quiero, antes de que tú sigas avanzando, ver si hemos entendido esa parte de la caja y de la pérdida, ¿verdad? Hablamos de que tú tienes un grupo que ha definitivamente crecido y que antes tú entendías que no se le brindaba el servicio, ¿verdad? Ahora ese no era económicamente factible, ese grupo discriminado. Sí, no era económicamente factible darle energía. Darle la energía. Entonces, ahora esa pérdida que tú acabas de explicar, que intentas reducir esa brecha, es porque a ese grupo, que ya es mucho mayor y presencialmente tiene pues muchas cosas que exigir, tú sí le brindas la energía y ahora es una masa a la cual tú también le cobras, le facturas. Es una masa que ahora hay que, pero también es una masa que para tú regularizarla comercialmente vas a tener que hacer ciertas inversiones, porque son sectores de bajos ingresos, sectores que lamentablemente fueron olvidados por muchos años y que no hicieron y que no tenían ni las redes, no tienen ni siquiera las redes formales. Bien. Es un proceso de formalización que va a tomar un tiempo y que es parte del plan que estábamos esbozando. Sí, me imagino que son sectores que también incrementan el gasto porque evaden cierta, ¿verdad?, el pago de la energía. Son sectores de bajos ingresos. Okay. Y aquí hay una parte que siempre hemos discutido y que ya de hecho iniciamos un plan piloto para ver cómo lo escalamos. Hay una realidad que debemos de tomar en cuenta. La electricidad es el servicio de entrada para el disfrute de los demás servicios en la vida de hoy. Ahora bien, la electricidad cuesta lo que cuesta. O sea, la electricidad no es un servicio infinito y tiene un costo. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros estamos haciendo, no podemos negar el servicio a nadie. Eso va contra todos los principios constitucionales de la Constitución que nos rige a nosotros. Ahora, vamos a identificar a esas personas que, por sus niveles de ingreso actual, no pueden pagar el servicio y a eso vamos a protegerlos. Nosotros hemos hecho algunos planes que han funcionado muy bien. Por ejemplo, en la Sursa, hace un año y medio, se hicieron algunas infraestructuras de red y se pusieron a todos esos clientes como clientes prepago. ¿Sabes en cuánto están las pérdidas? Las pérdidas de la Sursa en ese momento eran un 92%. Hoy las pérdidas de la Sursa son menos de un 2%. Wow, eso es una cifra importante. Evidentemente, el despliegue de todo eso es una bolsa, pero el despliegue va a tomar tiempo. Y eso tuvo un costo. Hay una inversión que hay que hacer. Y también hay otro trabajo, que ese sí lo estamos haciendo de la superintendencia, que es que tenemos que trabajar muy de cerca con las personas, educándonos todos, no en torno al costo de la electricidad, sino al valor de la electricidad. Por ejemplo, tú escuchas a una persona con toda razón y te dice, la luz me llegó, una persona de clase media, me llegó 6,000 pesos. Eso es mucho. ¿Ok? Vamos a hacer una pregunta. ¿Cuántos son 6,000 pesos por día en un mes? 30 pesos. 200 pesos por día. ¿Qué tú compras con 200 pesos, Fran? Una cerveza. Una cerveza. Hay que llevarlo a ese nivel siempre. O una cerveza. Eso es algo que hay todo que el mundo bajarlo entiende. ahí. Ese es el lenguaje, ¿verdad? Sí, entonces, una cerveza.
¿Qué agrega más bienestar a tu vida? ¿Tomarte la cerveza fría que necesita energía. o tener electricidad? Bueno, que la electricidad esté Esté para la ahí, cerveza. claro. Ajá. Bueno, tú necesitas que la electricidad esté para la cerveza. Probablemente enfriar la cerveza te costó 200 pesos, lo pagaste gustoso. Enfriar la cerveza te habrá costado unos 40 centavos. De peso. Sí, 40 centavos de peso. Oh, está bueno. Porque eso es una unidad. Si tú lo miras por unidad. Ahora, si tú miras No es el freezer, es el freezer. el freezer que te enfría, Lo que le 20 o cuesta. 30 cervezas te cuesta 50 pesos por día de electricidad. ¿Qué es más valioso? Pero con la electricidad además, tú trabajas. Con la electricidad además, tú conservas tus alimentos. Con la electricidad además, tú puedes dormir con comodidad. Tú puedes tener seguridad, mayor seguridad. Descansar. Puedes descansar. O sea, con la electricidad, si ni lo quiera Dios, alguien se enferma, puede ir a un centro de salud y recibir atención gracias a la electricidad. O sea, lo que tenemos que ver con la electricidad es cuál es el valor de la electricidad. El costo es una cuestión que podemos discutir. Tenemos que proteger a la población que no puede pagarlo. Pero yo creo que lo más importante, y esto sí es transversal, que todos estemos conscientes del valor de la electricidad. Astacio, si nosotros miramos y ponemos esta conversación en qué encontramos, qué hemos hecho y qué estamos haciendo actualmente, tú nos puedes dar un resumen rápido de eso, ¿no? ¿Qué encontramos? Energía, danos ese resumen, qué estamos haciendo. Y luego quiero entonces que Mónica entre entonces en cuáles son los planes a futuro. Exacto. Pero quiero primero que me hagas un recuento hasta ahora, o sea, qué encontramos y qué estamos haciendo. Rápido. Mira, Añádele ahí un cálculo rápido. Tú dijiste que llamó de 17 a 23, ¿verdad? Horas por Hora. promedio. ¿Qué tiempo le tomó llegar a esas 17 o qué tiempo en promedio tomó llegar a esas 17? Mira. Lo podemos comparar con que en 2 años y medio hemos llegado a 23. O sea, 6, casi 7. Mira, te lo voy a poner así. Nosotros encontramos un sistema eléctrico restringido, discriminatorio y que... Restringido porque no se le daba la hora, eso es lo que tú quieres decir, restringido, ¿verdad? No, Que y se- además, De pocas horas. por tener No. pocas horas, por tener para una- controlar el costo Sí. o el déficit. Cuando tú tenías una lógica de gestión de demanda, Eso es lo que tú le llamas gestión de demanda. tú De entrega de ni luz. siquiera tenías el incentivo de promover instalación de generación. Claro, Porque tú gestionabas cuánto tú tenías. claro. Tú gestionas. Cuando tú pasas a hacer lo que hicimos, ¿a cuánto tiempo nos tomó? Bueno, eso fue la primera decisión. ¿Qué es necesario para que los dominicanos tengan electricidad? En primer caso, bueno, vamos a restablecer la cadena de pagos. Entonces, recogimos todas las deudas que encontramos, la pagamos y establecimos un régimen estricto en que todas las facturas del sistema eléctrico se pagan a tiempo. No hay atrasos. No hay No hay atraso. atraso. Ese no hay atraso. Es un costo adicional que tenía. Significó Exacto. un ahorro para el país de 200 millones de dólares. Por eso el déficit, claro, por eso el déficit de 109 mil millones, Se ¿verdad? desploma. Se desploma el déficit porque tú estás pagando a tiempo. Exacto. Entonces tú no le estás incorporando un costo financiero adicional. Eso si lo llevamos al prestamista de la esquina, eso es que cada vez que tú tomas prestado y En tú vez no de- le pagas al prestamista, el prestamista te lo sube en cuánto tú le Te debes. cobra el No, módico y 10. en vez de pagar al 10 o al 20, o sea, nosotros ahora tenemos una gestión más eficiente en términos financieros después de haber pagado la deuda. Claro. No, Pero- de pagarla y mantenerse al día en el pago. Mantenernos al día O en sea- el pago y recibir por esos pagos, entonces sí, horas de luz. Entonces eso nos permite dar más horas de luz. Excelente. Pero entonces surge el otro problema que nos encontramos. La demanda eléctrica nacional del país es más grande de lo que estaba planificado. A nosotros hemos hecho, Una grata sorpresa. sí, una grata sorpresa. Aunque es un reto. Es una grata sorpresa para el conjunto social y mucho estrés para los que trabajamos en esta industria. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hemos hecho, no hicimos una planificación para un año ni para resolver un problema, no, hemos hecho una planificación para esta década. Excelente. hemos instalado- Siendo visionarios en Y eso. sí, es la responsabilidad. Y hemos instalado, el gobierno de Luis Abinader ha instalado en 3 años
más megavatios térmicos y renovables que lo que instalaron los gobiernos del PLD en 8 y 12 años. Repite eso, en 8 y 12 años, que son los gobiernos Exacto. de los gobiernos del PLD verde y morado, Y que eso le tomó llegar a 17 horas. y eso ¿verdad? le llevó a 17 horas controlando lo que le entregaban de luz a las personas. Exactamente. Nosotros hemos instalado más capacidad de generación, dígase más plantas. Sí, mira, te lo voy a poner así. Cuando nosotros llegamos había 300 megavatios renovables. Ya hoy día tenemos más de 1000 megavatios renovables instalados. Instalamos 700 por ahí. Pero instalamos ya 500 megavatios térmicos. O sea, esos son 1200 megavatios. Punta Catalina, que fue lo que instaló el gobierno del PLD morado, son 700 megas en 8 años. En 8 años. Qué bueno. El PLD verde. A un costo. Andrés, disculpa que te interrumpa, porque esa pregunta venía ahí, ya entonces ahí tú comienzas y sigues. O sea, existe mucho esa crítica de la oposición, de que ellos habían instalado más, de que ellos han hecho en términos de megavatios, que tú podrás explicarle, más instalaciones. Entonces, ahora tú acabas de dar una cifra importante, que tú aclares eso. No, pero es que ahí están. O sea, todo lo que se instaló de 2012 a 2020, te lo pongo con nombre. Punta Catalina, 720. La planta de Dominican Power Partner creció, creo que fue en 100 megas. Ya 820. Y se instalaron como 80, 100 megas renovables. Nosotros hemos instalado 700 megas renovables. En 8 años. Entonces fue en 8 años. En 3, nosotros vamos por 700 megas renovables y hemos instalado ya 500 megas térmicos. Pero aún así, se están construyendo un proyecto nación, que es el Manzanillo, que implica 800 megas adicionales que van a entrar con Dios mediante en el 2027. Ahora mismo estamos licitando otros 2 proyectos térmicos de 800 megas más, pero se están construyendo casi 800 megas renovables más. Y ahora lo que estamos viendo es cómo empezamos ya a introducir las tecnologías que nos ponen en el estado del arte, las últimas tecnologías, como es la tecnología de almacenamiento. Dígase baterías. Baterías. Pero también estamos viendo, se están construyendo, pero lo que pasa es que eso va a ser en el más largo plazo, los proyectos hidroeléctricos que debieron de construirse hace años. Por ejemplo, Dígase Monte Grande. Monte Grande, La Placeta, y estamos viendo la construcción del Alto Yuna. O sea, estamos hablando de que es un programa de generación integral. Excelente. Monte Grande tiene nada más como 4 gobiernos pasados en construcción. Y nunca se había hecho ni siquiera el muro. Y en 3 años ya está hecho. Esas son algunas de las inversiones que las personas y que son de tanta gran importancia, principalmente por la gestión de agua, pero también por temas energéticos. Mira, las presas, nosotros por nuestra condición, la energía hidroeléctrica es el 4º uso del agua. Primero es el APS, el acueducto, el tratamiento, el cuidado, el uso humano. Exacto, de acceso. El acceso del agua, el Agua acceso potable. potable. El regadío, mejor dicho, el control de inundaciones, el regadío y por último la electricidad. Pero por ejemplo, hay un proyecto que se estaba hablando de hace 20 años y que nadie decidió empezarlo, que era La Placeta. Y La Placeta es el único proyecto hidroeléctrico que nuestra geografía y nuestra condición insular nos permite que sea enfocado en agua, en producción de electricidad, porque no se desvía prácticamente el curso del agua. Es un proyecto de caída. Solamente tuvimos nosotros que iniciarlo. Porque nadie había iniciado este proyecto. Y eso es parte de toda esta planificación energética. Por el otro lado, estamos trabajando en la ampliación de las redes de transporte, de transmisión. Se está haciendo, la línea de transmisión se está llevando de 345, la autopista eléctrica se está llevando de Santiago a Manzanillo. Ya eso está en construcción. Sí. Y ahora mismo vamos a empezar a construir, y se va a empezar a construir ahora que la autopista eléctrica llegue también de Punta Catalina hasta el 15 de Azo. Y a eso súmale la inversión en distribución que estimamos que van a ser
1.600 millones de dólares en medidores, en transformadores, en redes. Esos 1.600 millones sería dividido en varios años. Claro, claro. Es un proceso, es una ejecución plurianual. Porque estamos, de hecho, ni siquiera las mismas empresas tienen capacidad de despliegue de tanta inversión en un año. O sea, y hay que tomar en cuenta otra cosa. Uno de los grandes retos que tenemos en la industria eléctrica es siempre hacer la previsión de futuro. Porque el recurso más valioso en la industria eléctrica es el tiempo. Porque las infraestructuras eléctricas todas toman tiempo de desarrollo. Entonces tenemos que hacer una previsión de futuro certera de qué va a pasar en el futuro para poder satisfacer en tiempo y forma esa necesidad. Para que tengamos una idea de lo que es esto. En 2000 y de lo que ha significado esta política para el crecimiento del país. Es un axioma que no se discute, que hay una correlación directa entre consumo de electricidad y bienestar social. O sea, la gente que mejor vive en el mundo tienden a ser los que más electricidad consumen. En el año 2019, el consumo máximo anual de la República Dominicana fue 2.600 megavatios. En el año 2023 fueron 3.600 megavatios. 1.000 megavatios más. 1.000 megavatios más. Y lo pudimos suplir. Eso es casi un 100% de aumento. Un 60%. O sea, eso te dice a ti cómo mejoró el bienestar de los ciudadanos. Porque ahí es que tenemos que verlo. Muchas veces nos perdemos en que si una empresa ganó, si una empresa perdió. Eso es una cuestión de las empresas. Ahora, desde el punto de vista del Estado, el servicio eléctrico tiene que verse en cómo ha ayudado a que la gente viva mejor. El que se puede beber la cerveza fría en su barrio, donde él vive, porque hay luz, vive mejor. Totalmente. El que puede tener un abanico y prenderlo todos los días, no un día sí y un día no, vive mejor. Si hay electricidad, se puede llevar agua potable a los lugares y la gente vive mejor. Y en eso es que nos hemos enfocado. Y esa es la filosofía del presidente Abinader y de su gobierno. Hacer que la gente viva mejor. La economía y las cosas son instrumentos para eso, para que la gente viva mejor. Así es. Bueno, señores, nosotros hemos recibido una clase magistral de nuestro compañero Andrés Astacio, que es el superintendente de electricidad, pero ha estado involucrado en muchos aspectos eléctricos desde de la formación del programa de gobierno del presidente Abinader en el programa del gobierno del cambio, y que, bueno, en ese programa de gobierno no se tomaron en cuenta, porque nadie podía imaginarse, de que el precio del carbón iba a subir 1000 veces, de que el precio del gas natural iba a subir tantas veces, que el precio del combustible iban a subir alrededor de un 100%. Entonces, a pesar de eso, hemos explicado que encontramos un sistema eléctrico deficiente, que no es real que había 24 horas de luz para todo el mundo, el promedio era 17, lo hemos elevado a 23, de que se le está entregando más luz a más personas, de que eso cuesta dinero y que ese costo lo ha asumido el gobierno y por eso las pérdidas se muestran similares a las históricas. Inclusive en algunos casos, como en el año 2021, a la mitad del déficit que en temas monetarios o en temas de dinero. En temas monetarios más bajo. En temas monetarios más bajo aún. ¿Pagamos la deuda? Se paga a tiempo, no se gestiona, no hay un manejo de gestión de deuda en este gobierno. Exacto. Porque es todo transparente y se le paga a los generadores a tiempo para que no incurran en gastos financieros mayores. Ya el compañero Astacio también ha descrito qué se está haciendo actualmente y los planes a futuro, pero quiero que hagas más o menos un resumen de esos planes a futuro, Astacio. Hablaste de redes, hablaste de generación y hablaste de comercialización. ¿Qué implica? ¿Quién está haciendo qué? Tenemos el apoyo del sector privado. ¿Qué se está haciendo de qué? ¿Y cuál es la esperanza, ¿no?, del dominicano de a pie, el compañero militante y los amigos y familiares de dichos compañeros
que entienden que esto es un servicio, esto es lo de nunca acabar. O sea, nunca vamos a poder terminar con el tema de los apagones, nunca vamos a poder terminar con que nadie pueda pagar su energía que realmente consume. Dime hacia dónde nos vamos y en qué tiempo y qué plazo y quién está haciendo qué. Como resumen, ¿no? Mira, un paréntesis que es interesante porque sí la gente lo valora, ¿eh? Lo que pasa es que a veces, sobre todo nosotros los políticos, nos quedamos entrampados entre nuestras mismas conversaciones. Por ejemplo, la última encuesta Gallup, muy interesante. 10% nada más de importancia le dio. No, 10% de las personas que lo veían como un problema nacional. Ahora, cuando tú lo veías, la siguiente pregunta, que es la de control, y que deben de tener una coherencia, si es una manifestación de la realidad, que es, para ti, ¿cuáles son los 3 grandes problemas? ¿Sabes cuánta gente lo vio como un problema? Un 1%. Es un problema para el 1% de la población, según Gallup. Sí, según una encuesta. Hace 10 años era un problema para el 50% de la población, porque era un problema serio. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Se van a instalar de aquí a 2028 cerca de 1.600, 1.800 megavatios adicionales. Esto significa que vamos a modernizar el parque de generación nacional y vamos a suplir los requerimientos de demanda y vamos a dejar capacidad instalada para el cierre de la década y que la próxima administración no encuentre lo que nosotros encontramos. La administración que entra en 2028 no encuentre lo que nosotros Planificación. encontramos. Planificación ante todo. Andrés, en otras palabras, esos 1.600 instalados se entiende que terminamos en 24 horas. Un pronóstico, ¿verdad? A 10 años. Terminamos en 5 horas de interrupción por semestre. Ok. Porque hay una realidad. Que eso no es ni siquiera 24. O sea, no, tenemos luz 24 horas. Con la idea, esa es la meta. O sea, porque y es un trabajo largo, pero es nuestra meta. Hay que entender algo. En cualquier sistema puede fallar. Es una realidad con la que hay que lidiar. Ahora, lo que estamos haciendo es tratar de reducir esa incidencia de falla al mínimo. Y que la gente sí tenga 24 horas de luz todos los días. Y con esos 1.600 se entiende que a todos les va a llegar. Aquellos que a lo mejor tienen, a lo mejor no 24 horas, que puede ser con mayor interrupciones, van a tener luz. Esa es la meta. ¿Cómo aplicaremos eso? Vamos a ponerlo así. ¿Quiénes no le llegaba o le llega menos y la van a tener? Vamos a ponerlo así. Ya lo que estamos trabajando para que a nadie le falte. Aquí estamos trabajando para suplir la demanda, lo que va a seguir creciendo el país, que estamos previendo que va a seguir creciendo el país, y evidentemente para hacer más eficiente el parque de generación y abaratar costos. Pero por el otro lado, en distribución, porque las fallas que hay hoy día no tienen que ver con generación. La falla que un usuario sufre es producto de alguna falla en la red de distribución o en la red de transmisión. Por eso estamos hablando de $1.600 millones a ejecutarse en unos 5 años, básicamente renovando el parque de distribución, de la red de distribución del territorio, en todo el territorio nacional, para que la incidencia de falla sea mínima. Porque una de las cosas que genera también la incidencia de falla fue el mismo crecimiento. Eran redes dimensionadas a otra realidad. Claro. Entonces eso lo estamos actualizando. La siguiente, y la parte de transmisión, para que tengamos una idea, el parque de transmisión de República Dominicana es un parque de transmisión, o era un parque de transmisión dimensionado a 5.000 megavatios. Y ya el país consume 3.600. Estamos ampliando ese parque de transmisión para poder dar respuesta. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué tiempo nos toma? Todo esto está planificado para ser ejecutado en los próximos 4 años y medio, 5. Es decir, que a 2028 todo esto debe estar ejecutado. Bien, señores, pues óiganlo ahí, al 2028, el gobierno del cambio, el gobierno del presidente Abinader, el próximo gobierno de Luis Abinader, dejaría ya prácticamente resuelto el tema eléctrico en su gran mayoría en temas de generación, en temas de transmisión, en temas de comercialización de la energía. Todo esto tendría un costo. Obviamente, esto es para ir reduciendo en el tiempo ese subsidio e ir logrando ese gran anhelo que tenemos como todo dominicano de que realmente cada quien pueda cubrir con sus propios méritos
la factura eléctrica y al que los que no tienen o los que de menor ingreso tengan, entonces eso es realmente poder entre todos ayudarlos a que mantengan su capacidad de producción, o sea, su capacidad productiva de cada persona y por ende tener el menor costo posible para la sociedad en ese sentido. Muchísimas gracias a todos. Mónica, si quieres despedirte. Agradecer a Andrés por estar aquí y dedicarnos este tiempo, explicarnos así con cucharita y repetirnos. Agradecerles a ustedes, pedirle que no se pierdan otra entrega de otro tema interesante. Invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, a que comenten, a que hagan sus preguntas para tenerlas listas en el próximo y definitivamente que dejar este buen sabor de lo que hemos logrado en el gobierno del cambio y de que definitivamente lograremos más en los próximos años.